Nunca jamás nazca de ti fruto. Palabra muy fuerte, y más si viene del Señor Jesús. Nunca jamás nazca de ti fruto. Una sentencia que si a cada uno de nosotros nos hablara así el Señor, nos estaría quebrantando seguramente. Quizá no es tan sencillo entender este pasaje, este mensaje que el Señor da cuando pensamos que el Señor es amor, es paz, es paciencia, y que de repente de sus labios salga esta sentencia. Es a veces difícil poderla entender. Pero habría que pensar cuál es el contexto en que dice esta sentencia, cuáles eran las situaciones que estaban sucediendo y lo principal, cuál es el mensaje que el Señor quería dar a su pueblo, el pueblo de aquel entonces, y el mensaje que quiere darnos el Señor esta noche. Vamos a orar para que el Señor nos dé esa dirección y nos ayude a discernir su palabra. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, para que esta noche seas tú el que hable y que no sea el hombre, Señor. Permite que tu palabra sea expuesta con el amor, el gozo, pero también con toda la autoridad que tú tienes y que nos las has enseñado. Ayúdanos, Señor, pues te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, el día de ayer vimos esos apasionantes acontecimientos que sucedieron hace muchos años allá en Jerusalén. La entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, donde venía y de alguna forma públicamente venía a entrar a Jerusalén y a establecer el reino de Dios que Él venía predicando y que quería dejar constancia a todos los que habitaban en aquel entonces en Jerusalén. Quizá, como lo veíamos ayer en las meditaciones, el Señor Jesús estaba viendo más el aspecto espiritual de la Jerusalén celestial que la Jerusalén terrenal. Él estaba viendo a su pueblo en la Jerusalén celestial. Posteriormente, ayer en la tarde, meditamos sobre lo que el Señor Jesús hizo ahí en el templo, que con toda su autoridad vino y limpió la casa de oración que estaba llena de cueva de ladrones. Acontecimientos muy impactantes, hermanos, porque si vemos que eso era el preámbulo para la gran fiesta judía de la Pascua, pues las tensiones entre el poder religioso y las nuevas enseñanzas del Señor Jesús, y también las posibles consecuencias que podría traer esto del Imperio Romano, estaban muy tensas. En Mateo me llamó mucho la atención porque esta semana vamos a estar siguiendo toda la secuencia de los hechos según Mateo. Pero si comparamos contra el Evangelio de Marcos, vemos que la limpieza que el Señor hace del templo la hace precisamente no precisamente el día lunes.
Nosotros veíamos ayer que en el domingo en la tarde, cuando Él entró a Jerusalén, hizo la limpieza del templo. Marcos nos las narra que fue el lunes. No es importante la fecha, cuándo lo hizo. Lo importante es que lo hizo, y lo hizo con toda su autoridad. Siguiendo entonces la narración de Mateo, porque es la que estamos tomando la base para continuar estas meditaciones, dice el versículo 18, el que acabamos de leer: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. El Señor Jesús había ido a descansar de ese día tan especial. ¿A dónde se había ido a descansar? No se había quedado en Jerusalén. Había ido a Betania. Betania, que es una aldea en que se nos narra muchos acontecimientos, porque el Señor Jesús como que le gustaba ir y estar, se sentía como en familia de ir y descansar ahí en Betania. En Betania había hecho uno de sus grandes milagros que pudo hacer Él, el resucitar a Lázaro. Todo el mundo conocemos ese pasaje, fue precisamente en Betania. También fue ungido en Betania, ahí en la casa de Simón el leproso. Ahí lo podemos ver más adelante, en que se nos narra este hecho en Mateo 26. Pero también algo formidable que sucedió en Betania fue el lugar donde nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. Un lugar seguramente de gran añoranza en el corazón de nuestro Señor Jesús. Pues ese día fue y descansó. Me llamó la atención que normalmente cuando nosotros tenemos invitados, les damos lo mejor a nuestros invitados. Pero aparentemente ese día el Señor Jesús no desayunó, porque salió de Betania, dice la palabra de Dios. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Yo no sé si saldría en ayunas el Señor Jesús o salió y, bueno, entre Betania y Jerusalén, es un lugar muy cercano, son 3 kilómetros. 3 kilómetros que fácilmente se caminan en 40, 45 minutos. 3 kilómetros es como de aquí a quizá a la Plaza Delta, un poquito antes de la Plaza Delta, entonces podemos caminarlo en 45 minutos. Y el Señor Jesús estaba muy acostumbrado a caminar. Pero por eso me llamó la atención. Seguramente si el Señor Jesús hubiera habitado en mi casa, yo no lo hubiera dejado salir sin desayunar. Pero ese día seguramente salió sin desayunar y se fue. Y en el camino, era un camino sinuoso para llegar de Betania a Jerusalén, son 3 kilómetros, pero recordando bien o visualizando cómo era Jerusalén, Jerusalén estaba ahí en el punto alto del monte Sión, y entonces Betania había que recorrer, bajar el monte y caminar una cerca y darle la vuelta al monte de los Olivos, porque Betania estaba precisamente a espaldas del Monte de los Olivos en el sureste de Jerusalén. Pero en ese camino desierto, se encontró el Señor una higuera. Nos debe de llamar la atención de que la higuera es una planta que se nos narra mucho en el Antiguo Testamento. Tanto la higuera y la vid son 2 frutos muy frecuentes y que normalmente cuando la palabra de Dios habla de la higuera y de la vid, está hablando del pueblo de Israel. Normalmente lo está comparando con el pueblo de Israel. Y aquí en este pasaje son 2 enseñanzas que el Señor nos quiere dejar. Seguramente no lo entendieron en esos momentos los discípulos, que es lo que quería dar a entender, enseñar el Señor Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella
y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Cuando vamos caminando y vemos un árbol, quizá muy verde, muy frondoso, quisiéramos acercarnos y ver y tomar su fruto. Recuerdo que ahí en un pequeño terreno que mi papá nos heredó, pues como digo, yo no sé nada de cultivo, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a plantar árboles frutales. Y plantamos árboles frutales. Y han crecido los árboles. Y cuando llegamos en época de verano, los árboles más preciosos, los más frondosos, los que dan una rica sombra, que cuando uno los ve de lejos, dice, seguramente ahorita me voy a encontrar un gran durazno, porque son duraznos. Nos acercamos mi esposa y yo con el ánimo de encontrar un buen fruto, y no hay frutos, hermanos. No sé por qué, es el mejor árbol, que más bonito, más grande, más frondoso, pero no hay frutos. En cambio, en los otros que son un poquito más chiquitos, en las peras, en las ciruelas, y esos dan muchos frutos, pero no son árboles tan atractivos como el durazno. A veces se decepciona uno. Y por eso pienso en el Señor Jesús, cuando ve esa higuera allí y con hambre, va con una pasión de decir, ahorita me como un rico y sabroso higo. Porque el higo, pues sus hojas son grandes, son largas y muchas veces hasta esconden el fruto. Entonces hay que ir y mover hojas para encontrar ese fruto. El Señor Jesús seguramente lo hizo y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Me llamó también la atención que Marcos, el Evangelio según San Marcos, también nos cuenta esta historia, pero Marcos añade algo muy especial. Dice en Marcos capítulo 11, versículo 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Fíjense que este es un dato muy interesante y muy importante. Marcos dice, no era tiempo de higos. ¿Acaso el Señor Jesús no sabía lo que estaba sucediendo en las épocas de cuándo un árbol debe de dar frutos y cuándo no? Y es precisamente cuando empezamos y relacionamos. Bueno, el higo, la palabra de Dios nos dice que siempre se está refiriendo al pueblo de Israel. O la vid se está refiriendo al pueblo de Israel. Acabamos de leer ahí en Jeremías, en este capítulo, de que todas las bendiciones estaban puestas para el pueblo de Israel. Todo estaba hecho para que Israel fuera la bendición a todas las naciones. Cuando el Señor Jesús, el día anterior, había limpiado el templo, el hermano Emanuel nos decía el día de ayer que la purificación del templo tenía este propósito. Dice en Marcos capítulo 11, versículos 17, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? La casa de oración no nada más era exclusivamente para el pueblo de Israel, era para dar testimonio a todas las naciones. Pero el pueblo de Israel había callado.
no se estaba cumpliendo el propósito de Dios en la vida del pueblo de Israel. Y seguramente con estos acontecimientos, el Señor Jesús ve esta higuera y recuerda a ese pueblo de Israel que no está teniendo frutos, que está ahí un árbol más, pero sin frutos. Porque el propósito de Dios que tiene para su pueblo es que este pueblo esté dando frutos. Y para nuestro caso son los frutos espirituales que el Señor siempre desea para cada uno de nosotros. Ahí en Juan capítulo 15 se nos habla de la vid. Juan 15, de los versículos 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor Jesús quiere para su iglesia, para cada uno de sus discípulos, no que seamos unos árboles frondosos, bonitos, y que nos veamos con una muy buena estampa. No quiere el Señor eso para nosotros. Él quiere que llevemos fruto. Pero nosotros no vamos a poder llevar fruto si no permanecemos en Él. Esa es la gran diferencia, y yo creo que ese es el significado que el Señor Jesús le estaba dando a su pueblo. Esa higuera con muchas hojas no estaba dando el fruto, no estaba logrando aún el propósito que Dios quiere para su pueblo. Y pienso yo que esa es la enseñanza que el Señor Jesús quería dejarle a sus discípulos. Ustedes siempre deben de dar el fruto. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque si no la secaré. ¿De qué sirve un árbol seco? Quizá nosotros nos estamos distrayendo con muchas cosas que el mundo nos está ofreciendo. Nos distraemos con nuestro trabajo, le damos mucha prioridad, quizá a nuestras propias relaciones, a lo que el mundo nos está ofreciendo, y estamos olvidando el principal objetivo de ir y dar fruto. Hace un momento, cuando veníamos llegando al templo, nos encontramos con una persona aquí afuera. Le invitamos a pasar al templo. Me dijo, no, pero yo soy católica. No importa. Aquí no venimos a hablar de ninguna religión. Venimos a hablar de un encuentro con el Señor. Y accedió y pasó. Vio el templo y dijo, ay, qué bonito templo. Se persignó. Dice, ¿lo puedo hacer? Si Dios se lo pone en su corazón, lo puede hacer. Dice, entro y siento mucha paz en este lugar. La paz que necesito.
Estoy teniendo muchos problemas con mi marido. Se acaba de jubilar. Antes se ocupaba tanto en su trabajo que más o menos me dejaba en paz. Pero ahora es un pelear constante. ¿Qué pasa? Ese es el propósito del ser humano, siempre estar, que estemos trabajando y ocupándonos en otras cosas. Porque el día que nos jubilemos, hermanos, nos vamos a deprimir. Quizá nos vamos a poner de malas si no encontramos cuál es el propósito verdadero de Dios en nuestras vidas. Porque ¿hasta cuándo el Señor nos está pidiendo que demos fruto? ¿Hasta que estemos en nuestros trabajos seculares dando ese fruto? No, eso lo estaremos haciendo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Hasta el último minuto debemos de estar dando el fruto que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque hasta el último momento queremos estar permaneciendo de la mano del Señor. Queremos ser sus pámpanos, atados al tronco, que el tronco es nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere para cada uno de nosotros, hermanos. Pero también aquí el Señor Jesús quiere dar otro mensaje a sus discípulos. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Quieres dar fruto? Pídeselo al Señor, pero pídeselo con mucha fe. ¿Quieres otras cosas? ¿Necesitas otras cosas en este lugar, en este mundo? Pídeselas al Señor, y el Señor la contestará si la pides con fe. Es importante que cuando nosotros oremos y pidamos algo a nuestro Señor, lo hagamos con la certeza y la convicción de que Él hará las cosas, y siempre la hará de acuerdo a su perfecta y divina voluntad y no a la nuestra. Quizá nosotros no sabemos pedir, pero el Señor sabe qué es lo mejor que quiere para cada uno de nosotros. Así que cada que oremos, pidamos con esa certeza de que Dios nos escuche, pero también pidamos que se haga conforme a su divina y perfecta voluntad. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y pienso que ese es el mensaje que el Señor Jesús quería dejarles a sus discípulos. En ese momento ellos no lo entendieron así, pero aquí se está cumpliendo la promesa de cuando les dijo de que les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Consolador, y Él les recordará todo lo que yo les he dicho, y les dará y comprenderán entonces todos los hechos que yo les he dejado. Así que, hermanos, estas cuatro versículos nos hace esa sentencia el Señor. Él quiere que llevemos mucho fruto, pero tomado de su mano, no solos, y seguramente Él lo hará. Y que nuestras vidas estén centradas precisamente en eso, en dar fruto. Las cosas que vemos, ahí nos los dicen en 2 Corintios 4, las cosas que vemos, que nuestros 5 sentidos siempre están al tanto, son temporales. Pero las cosas que no vemos, esas son eternas. Y hermanos, y como a veces esas cosas espirituales no las vemos porque no estamos en esta relación perfecta con nuestro Dios,
A veces no les ponemos la atención que deberían, pero es allí donde debemos de poner toda nuestra atención, toda nuestra energía en el reino del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a que siempre estemos en su perfecta y divina voluntad, trabajando. Que Dios les bendiga, hermanos. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.